Parachá número 40, excelente. Nombre del parachá, Balac. Pues miren, amados, como siempre revisando las notas de los años anteriores, ¿qué más podemos hablar de Balac y de Balaam con todo lo que hemos mencionado? Es impresionante. Pero déjeme partir con un principio interesante para introducir el tema. Los parachá que siempre mencionamos en su gran mayoría, pues obedecen como siempre a nombres que corresponden con el propósito de la enseñanza que obviamente estamos compartiendo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Bereshit en Génesis, tenemos Bereshit. Observen por favor, voy a tratar de hacer un ejercicio. Escuchen bien lo que voy a mencionar para una pregunta que voy a formular. Escuchen los nombres de los parachat en Bereshit. Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera, Yaisara, Toldot, Vayehei, Vayetsep, Mikes, Vayisga y Vayehei. ¿Qué notaron entre esos 12 nombres de parachá en Bereshit? ¿Qué notaron de especial o en especial? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿La B? No entiendo. ¿Qué significa la B? Por B. No todos comienzan por B. Vallese, Vallará, Vallese, Vallisga, Vallejei. Bueno, interesante, bueno. Está bien, por la B. Muy bien. ¿Qué más notaron? Algo especial. Burro, me está diciendo burro, hermano. ¿Qué más notaron? A ver, Pastora Pili, ¿qué notaste en la lectura de las 12 parachá de Bereshit? Voy a hacer el mismo ejercicio en Shemot, a ver si lo captan en Shemot. En Shemot tenemos Shemot, Baerá, Bo, Bashelach, Yitro, Mishpatim, Terumá, Tetzaveh, Kitisa, Vallekel y Pekudei. ¿Qué notaron? Que son, aquí son 12, que son 12. ¿Qué dice? O sea, ¿perdón? Ajá. ¿Qué más? ¿Vas bien? Muy bien, hermana Alice, y gracias, Pastora Pili. Noten que en el libro de Bereshit tenemos 2 nombres propios, Noach, y tenemos el nombre de, Yaisara. 2 nombres propios. Ahora, si hablamos de Noach, sabemos perfectamente quién fue Noach. ¿Qué ocurrió con Noach? Adonai halló gracia. ¿Qué ocurrió con Sará? La maternidad de Sará, el milagro de la vida. En el libro de Shemot encontramos a quién? A Yitro. ¿Quién es Yitro? Suegro de Moshe, pero ¿qué más? Sacerdote de Madián. Préstele mucha atención a ese datico, a esa información, porque la vamos a tener muy presente hoy aquí con Balac y con Balaam. Yitro, sacerdote de Madián, es decir, es un madianita. ¿Vamos bien? Vamos con Vallicrat. En Vallicrat tenemos Vallicrat, Sab, Shemini, Tazria, Metzorá, Ahareimot, Kedoshin, Emor, Bear y Behgutai. No hay nombres propios. Bat Midbar, números. Bet Midbar, Naso, Bealoteja, Shelach Leja, Korach, Jukad, Balak, Pinjas, Matot y Masei. ¿Cuántos encontramos allí? ¿Cuáles son? Tenemos Korach, Pinjas y Balak. Ok. Cuando mencionamos a cada uno de estos hombres o estos nombres con nombre propio, valga la redundancia, podemos concluir que cada uno de estos hombres en la historia de cada parachá tiene un mensaje, vamos a decir, espiritual. Tiene un mensaje toraico. Tiene un mensaje de un hombre o una mujer kadosh. La pregunta es, ¿se les ha ocurrido preguntarse alguna vez
¿Qué tiene que ver en la Torah, Kadosh Torah, Balac? ¿En qué momento, a quién se le ocurrió colocar en la Biblia como estudio de Parashá a Balac? ¿Por qué? Porque ustedes que han estudiado la Parashá durante toda la semana y estuvieron en la lectura esta mañana, la pregunta es, ¿cómo puede ser posible que Balac, ¿quién es Balac? Balac es un hombre de la oscuridad. Balac es un hombre que viene de ejercitar todo tipo de paganismo, idolatría, brujería, hechicería, santería, todo lo que se trate de ocultismo. Pero sin embargo, a Adonai le place entregarnos a Balac para que estudiemos a Balac, su vida, su historia, su antecedente, su consecuente, y entendamos que en la Torah todo se vale. Es decir, nosotros podemos leer un libro interesante, como alguna vez leímos hace varios años, el libro de Rick Warren, ¿recuerdan? Una vida con propósito, bestseller. Y ese libro lo leímos 1 y 2 y 3 y 4, ¿y cuántas veces leímos ese libro? Muchas ocasiones, un libro extraordinario. Pero en ese libro tan extraordinario, todo lo que se habla es bueno, 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 un día, el otro día, todo es bueno, bueno. Sin embargo, la Biblia, siendo la Kadosh Torah, nos enseña la vida de hombres con gracia, de hombres con misericordia, de hombres con unción, pero también nos deja ver la vida de un hombre totalmente contrario, es decir, totalmente apartado de la unción, de la gracia, de la bondad, de la misericordia. Esta semana, quienes estuvieron atentos en el programa de Torah al Instante, estaba demorado, pastor, en decir eso. Estaba demorado en decir Torah al Instante, pero si usted estuvo en Torah al Instante y escuchó el programa, ¿cuál fue el tema? Bien, pastor Benny, me caes bien. El carisma. Porque hace algunos años, estando en la ciudad de Asheville, en la congregación de Asheville, en East Asheville, hace 10 años por lo menos de esto, tal vez sí, hermana Dalia, ¿cuándo empezamos a Asheville? Como 10 años, ¿no? Tú llegaste a los primeros días de que se abrió Asheville estando en New Life. 12 años, para ser más precisos. Había una niña y una querida hermana, muy querida, ella era una niña muy concentrada en la congregación, muy asistente, muy participativa. Y un día de la noche a la mañana, recuerdo que terminamos un servicio y terminado el servicio se acercó y nos dijo, pastores Alfaro, quiero saludarlos, despedirme, no voy a continuar más en la congregación. Cosa que nos sorprendió, o sea, ¿por qué? Una persona tan allegada, tan cercana, tan servicial. Y de pronto dice, es que me he dado cuenta que ustedes son muy carismáticos. Salud. De todas maneras, God bless you. No sabe. ¿Lo captaron? Ustedes son muy carismáticos. Y cuando ella dijo eso, yo le dije, oh, hermana, muchas gracias por decirnos esas palabras. Me dijo, sí, ¿no le molesta? Le dije, no, al contrario, la verdad, me siento muy aludido, me siento muy orgulloso de que usted diga que nosotros somos una familia carismática. Porque el hombre más carismático que tenemos en toda la Biblia es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Entonces, comprendí que la gente tiene malos conceptos de cosas que oyen, aprenden, hablan y no saben. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando usted está en un trámite migratorio, todo el mundo sabe migración? ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Usted coméntele a un amigo por ahí, es que estoy haciendo un trámite de migración. Uy, hermano, ahorita los trámites de migración están complicadísimos, hermano, porque esa ley que Biden sacó, eso es una ley que eso es un caos. Y no tiene ni la menor idea qué está diciendo, pero hablan. Entonces, permítame retomar un poquito el tema porque voy a estar considerando entrar a Balá, pero quiero acoplar la historia. Un mal concepto que tenemos es de la palabra carisma. ¿Qué es la palabra carisma? ¿De dónde viene la palabra carismático?
de dos palabras griegas, una que se llama charis, que significa gracia, y otra palabra griega que es mata, que significa dones. Entonces, charismato, es decir, carismático, significa gracia y don. Lleno de gracia y lleno de los dones que Adonai entrega. Y Adonai entrega los dones por el Ruach, y todos los dones clasifican dentro de un nivel de importancia. No hay uno más importante que otro, porque todos son dados a través del Ruach HaKodesh. ¿Estamos bien? Entonces, si a usted alguien le dice que usted es un carismático, dígale, hombre, gracias. Qué detalle, hombre, qué cosa tan maravillosa. Gracias por ese piropo tan hermoso que me acaba de lanzar. Ahora, es muy diferente entender el concepto de lo que se llama el movimiento carismático. ¿Están conmigo? ¿Me están captando? Carisma, gracia y don. Ser carismático significa estar llenos de gracia y los dones de Adonai. Pero pertenecer a un movimiento carismático, eso es otra historia. En Susa, en California, se ocurrió hace algunos años una historia en la que las personas hablaban en lenguas y se empezaron a ocurrir milagros de sanidades, y de ahí surgió lo que hasta hoy se conoce como el movimiento carismático. Ese movimiento carismático, no vamos a entrar a esos detalles, ha generado de alguna manera una doctrina, una denominación, un concilio carismático en el que sanidad y milagros es el propósito de una congregación. ¿Creemos en la sanidad y creemos en los milagros? Por supuesto que sí, la palabra sí lo enseña. Pero no podemos convertir el movimiento carismático de sanidad y milagros en una doctrina en la que para que seas sano tienes que pagar. Traiga 1,000 y te enderezamos el brazo. Entonces usted sabe la historia. Viene el hombre con los brazos torcidos y le dicen, si da 1,000 te enderezamos un brazo. Y si traes 2,000 te enderezamos los dos. Entonces 1,000 por este y 1,000 por este. ¿Recuerdan? Y empezaron a hacer del sanidad un estricto negocio, un mercantilismo. Y de ahí el concepto que la gente tiene cuando se habla del movimiento carismático, se habla de un movimiento que tiene como propósito el recibimiento económico o el enriquecimiento económico a través de los dones y la gracia. Y de ahí la palabra carisma se perdió y se convirtió en una mala expresión. Balac es un similar a lo que estoy tratando de mencionar. Balac es un hombre, un rey, pero sin embargo todo lo que hacía, grandes cosas, al igual que Balaam, un profeta, dice la palabra que todo lo que Balaam profetizaba o bendecía tenía bendición. A todo lo que bendijere te bendeciré, ¿recuerdan? Pero sin embargo, los dos tenían de suyo una contrariedad. Estaban trabajando en la oscuridad. Balaam, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, Balaam venía a ser un profeta cuyo interés era el orgullo, el yo, el ego, su identidad, su posición, y no le importaba quién, cómo o cuándo. Si eso le traía beneficio, él simplemente profetizaba. Y de esos Balaam hasta el día de hoy conocemos un gran sinnúmero de historias. ¿Vamos bien en la historia? Entonces, a ver por dónde podemos dar comienzo con mi gráfica para irla desarrollando. Tenemos un nombre llamado Balac. Su nombre, ¿cómo se escribe? Bet, Lamet. ¿Qué más? Bet, Lamet y Kuf. Bet vale 2, Lamet vale 30, Bet vale, Kuf vale 100. ¿Cuánto nos suma? 132, 132 nos da 6 y 6 es el número de hombre. Observe por favor que es importante que Balac tenga el número de hombre. El hombre tiene una característica, el hombre carnal y el hombre espiritual. Muchos de nosotros vivimos en el tiempo de la carnalidad, ¿cierto, carnal? Entonces,
Vivimos en los tiempos de la carne, en los tiempos de la debilidad de la carne, de la mente, del pensamiento, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de ser. Vivíamos en el tiempo del Balak, en el concepto del Balak, en el concepto de hacer las cosas, no importa pasando por quien tenga que pasar, pero si yo puedo obtener un beneficio para mí, no importa si tenga que destruir a otros, yo necesito tener utilidad. ¿De acuerdo? Balak, número de hombre. Luego tenemos a Balaam. Balaam, ¿cómo se escribe? Bet, Lamet, Ayin y Mem. ¿Cuánto nos suma en total? 142 y en total 7. ¿7 qué indica? Bueno, 7 días de Shabbat, pero el número 7 es plenitud, plenitud, plenitud. Observen este detalle tan interesante. Ya voy a leer un poco más en detalle la historia de Balac y de Balaam porque es necesario saber de dónde vienen ellos, cuál es su origen, y de su origen vamos a concluir el punto que voy a mencionar. Atención, las dos primeras letras en Balaam, atención, son Bet y Lamet. Bet vale 2, Lamet vale 30. ¿Qué significa Bet y Lamet? Muy bien, ¿cómo se dice en hebreo? Le, perfecto, yo me gozo esto. Esto que estoy haciendo aquí es un ejercicio pedagógico. Yo lo que estoy procurando es que ustedes cada vez, cada Shabbat, avancemos un poquito más en nuestro estudio del alefato hebreo, de algunas palabras, y creo que vamos avanzando muy bien. Si usted observa, la palabra, el nombre Balaam y el nombre Balak, los dos tienen las dos letras Bet Lamet, Bet Lamet. Bet Lamet en el orden correcto. Lamet Bet significa Leb y Leb es corazón. La primera letra del alefato hebreo en el parashá es Bereshit, Bet. Y la última letra en el Devarim, al cerrar Devarim, es Lamet. Lamet y Bet nos forman la palabra corazón, el corazón de toda la Torah. ¿Estamos bien? Ok. Ahora, observen algo interesante. Si tomamos las dos últimas letras del nombre Balaam, ¿cuáles son? Ayin y Men, ¿cuánto suma? 110. 70 y 40, 110. Si tomamos las dos últimas letras de Balac, que son Lamet y Kuf, ¿cuánto suma? ¿Perdón? 100, 130. Bien, Eduardo. Ahora, ¿cuánto nos suma? 110 y 130. Nos suma 240. Extraordinario, vamos bien. ¿Están captando la gráfica? Ahora, 240, ¿qué significa 240 en el estudio toráico? Nos significa 60 Samek, 80 Pei, 100 Kuf, sumados entre sí, nos da 240. Y 240 aquí es el nombre de Amalek. O sea, todo este ejercicio es para concluir que Balac y Balaam, sumados entre sí, nos van a dar el nombre nada más ni nada menos de ¿quién? De Amalek. ¿Y quién es Amalek? El enemigo acérrimo de Israel. ¡Wow! ¿Lo captaron? ¿Lo captaron? Es interesantísimo el ejercicio, porque vean cómo los números nos llevan y nos muestran una revelación en la palabra. Entonces, aunque la gráfica al principio uno la ve y dice, uy, pastor, yo lo que sinceramente yo no entiendo ni una letra, pero cuando lo vamos desarrollando vemos que es muy sencillo lo que está ocurriendo allí. Vamos a dejarlo hasta este punto. Ya concluimos entonces que Balac, Balaam y todos vienen en una genealogía, en un árbol genealógico de oscuridad, y se convierten en el enemigo acérrimo de Israel. ¿Hasta ahí estamos todos bien? Muy bien, vamos con nuestras Biblias. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Números, Bat Midbar, en el capítulo. ¿Dónde empezamos hoy? En el capítulo 22. ¿Lo tienen todos? Muy bien, en el libro de Números, en el capítulo 22. En el capítulo 22 de Números vamos a hacer una descripción sencilla. Voy a tomar unas notas muy interesantes que encontré en este libro.
Y nos habla que la parashá de la semana anterior, hablamos de la parashá Jucat, y nos relata cómo Sihón, el rey de los amorreos, y Og, el rey de Basán, intentaron impedir que el pueblo judío pasara por sus fronteras para llegar hacia la tierra de promesa. Ambos reyes decidieron hacer guerra contra Israel y ambos fueron definitivamente derrotados. Aquí se ocurre algo extremadamente importante. Recuerden que el pueblo de Israel viene de la cautividad. El pueblo de Israel no es un ejército. El pueblo de Israel no es un pueblo armado. El pueblo de Israel no es una fuerza de guerra. No es una comunidad bélica. Sin embargo, dos poderosos reyes, los amorreos y Og, el rey de Basán, les cortan el paso, y es entonces cuando Israel decide atacarlos, y al decidir atacarlos, no vamos a entrar al detalle, vemos cómo Israel logra vencerlos. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Balac, que ya lo mencionamos, recordemos que Lot, el sobrino de Abraham, ¿recuerdan la historia? Cuando vino el tema de Sodoma y Gomorra, junto con sus hijas pasó un proceso de incesto, ¿recuerdan? Y de allí surgieron dos hijos. ¿Todos entendemos la palabra incesto? ¿Estamos claros? Hubo relaciones sexuales del papá con sus hijas. Perdón. De allí nacen dos hijos, que son Moab y Amón. Los moabitas y los amonitas. Entonces tenemos aquí un nombre importante. ¿Cuál es? Madián. Recuerdan que dijimos que Yitro, el rey de Madián, suegro de Moshe, ese rey de Madián, cuando vimos la historia de Yitro, recordemos que mencionamos que Yitro trabajaba directamente conectado con el rey, con el faraón, y era un, ¿cómo lo llamamos? Un sabio, ¿no? Un hechicero, era un sacerdote, digamos, del ocultismo. Y por eso cuando Moshe regresa a su suegro Yitro, o mejor, Yitro viene a visitar a Moshe y le trae consigo a su esposa y a sus hijos, y le dice, mire, yerno, usted es muy valiente, muy líder, muy hombre de Israel, pero mi hija necesita de su esposo y mis nietos necesitan de su papá. Por favor, aquí vengo a dejarle a su familia. Y cuando Yitro recibe todos los informes de lo que Moshe le cuenta, ciertamente Yitro queda impresionado, porque Yitro es un conocedor de la palabra, pero también a su vez es un practicante del ocultismo. Y allí, en la medida en que Moshe le habla, ahora Yitro dice, ciertamente Moshe, el todopoderoso Adonai, es más fuerte que cualquier ídolo sobre la faz de la tierra. Y ustedes recordarán que Yitro hace una confesión de fe y hace una, ¿cómo se llama? Se me escapó la palabra, una teshuvá, y regresa a su pueblo a transmitirles el mensaje de la palabra. Eso solo para hacer un pequeño paréntesis. Cuando los amonitas se enteraron de la derrota de los reyes de Sihón y de Og, decidieron unir sus fuerzas con sus enemigos de toda la vida. Los madianitas, para presentarse en un frente unido, los moabitas se instalaron y nombraron a un nuevo rey, a un rey madianita. Este rey es Balac. Entonces recordemos quién es este Balac. Es un rey madianita, muy importante que lo tenga presente. Este rey Balac era un mago entrenado en Kisfu, es decir, entrenado en todo lo que tenía que ver con ocultismo. Sin embargo, en lugar de prepararse para una guerra frente al pueblo de Israel, procura buscar los servicios y contratar los servicios de un mago llamado Balaam, que es hijo de Beor. Y este es otro dato interesantísimo. Permítame un momento, quiero llegar a una fotografía que tengo por aquí en mis notas, que me pareció muy interesante, porque cuando hacemos la lectura, ustedes recuerdan, cada semana cuando entramos a Shabbat, yo les digo, hermanos, cada vez que leemos, cada página, cada párrafo, cada pasuk que leemos, debemos siempre preguntarnos, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Quién es? Tenemos que preguntarnos, porque si solo leemos y leemos y leemos y leemos y leemos, y la gente dice, es que yo la Biblia me la he leído como 50 veces de pie, toda. ¿Verdad? ¿Y quién era Beor? Beor. ¿Y eso dónde está? Yo no me acuerdo de haber nunca leído ese nombre.
Entonces no podemos leer por leer. Hagámonos un pequeño recuento muy rápido en mi gráfica. Recordemos que toda esta historia da comienzo en los tiempos de Abraham. ¿Recuerdan? Para ir un poco mirando lo que fue la promesa. Abraham tiene 4 hijos que son Harán, Nacor, perdón. Se me fue la fotografía. ¿Cómo le parece? Se me olvidó que estaba con este lapicito que todo lo mueve. Y me descuadro todo. Denme un segundito a ver si la ubico por acá en otra parte. Bueno, hay un familiar de Jacob, el tío de Jacob, ¿cómo se llama? Labán. Labán tiene un hijo que se llama Beor. Y Beor tiene un hijo que se llama Balaam. Interesante, era lo que quería mostrarles. Simplemente hacer un pequeño recorrido de la historia para ver cómo este hijo viene de una trascendencia o de una historia a través de Balaam. ¿Quién era Labán? El tío de Jacob. El tío. ¿Quién es Labán? Oiga, ¿cómo así? ¿Pero en qué familia están ustedes? Un tío, un suegro, un cuñado, un yerno. ¿Quién es Labán? ¿El tío de quién? De Isaac. ¿Hermano de quién? De la mamá de Isaac, de Rebeca. Y Labán tiene un hijo que es Beor, y Beor tiene un hijo que es Balac. ¿Vamos bien? Balaam. ¿Vamos bien? Ahora, Labán. ¿Qué hacía Labán? Muy interesante. ¿Cuál era la práctica espiritual de Labán? Era un pagano, absolutamente un ocultista, un hechicero, era lo peor que conocía la gente. Cuando escuchaban el nombre de Labán, la gente sabía que ese era un de todo. Era una persona terrible en medio de muchas circunstancias. ¿Ustedes recuerdan cuando Ribca sale de la casa de su padre con Jacob? ¿Qué se lleva? Unas estatuillas, unos ídolos, pero más que unos ídolos, ¿qué eran? Eran, digamos, las herramientas que Labán usaba para hacer todos sus brujerías, su ocultismo. Y observen, él fue a perseguir a Jacob y a su familia en busca de esas estatuillas, porque cuando leímos aquella parashá, ustedes recordarán que dice que tenía tanto poder de oscuridad que a través de esas estatuillas Labán podía identificar y conocer los tiempos y las cosas, etcétera, etcétera. O sea que para él era importantísimo. Y por supuesto Rebeca sabía eso. Y dijo, no puedo permitir que mi padre continúe con esto, y se lo lleva. Bueno, esa historia ya la mencionamos en otro momento. Muy bien. Tenemos problemas con el internet, ¿cierto? No, a mí no me están llegando las imágenes adecuadas. Permítanme un segundo. ¿Perdón? ¿Se está transmitiendo bien? Bueno, permítanme a ver si yo organizo un poquito acá no, esto está loquísimo, este asunto. Tengo estas notas brincando para un lado y para otro. Hay mucha unción, yo creo. Bueno, muy bien. Entonces, ya hicimos la primera parte de nuestra gráfica. Vamos a desarrollar un poquito la historia de lo que es. No nos vamos a detener en el asna, que el burro, que el profeta, que vio, que no vio. El hermano Caleb hizo una bonita presentación esta mañana en la lectura de la Torah. Muchas gracias, hermano Caleb, por tu esfuerzo y tu presentación. Me gustó muchísimo la enseñanza. Pero voy a definirlo en palabras muy simples. Tenemos a un hombre llamado Balaam. Es un hombre que habla con el Padre y le pregunta, ¿puedo ir hacia Balac? La pregunta es, ¿para qué tú le preguntas a Dios algo que tú ya definiste qué es lo que vas a hacer? Este profeta le pregunta a Dios, Dios, me envían unos mensajeros de parte del rey Balac que quiere que yo vaya a visitarle para que maldiga a Israel. ¿Tú qué opinas, Dios? Como que
¿De qué manera nosotros presentamos con Dios para decirle, Dios, este fin de semana es Shabbat, pero pues tengo como deseos de ir a la playa y pasar un fin de semana en la playa? ¿Tú qué opinas? Dios, ¿voy a la playa o voy al Shabbat? ¿A quién se le ocurre preguntarle una tontera de esas a Dios? ¿Me explico? Pues es lo que está pasando aquí. Pero pasa una vez y pasa una segunda vez. Y al principio el Señor, ¿qué le dijo? No. Y en la segunda ocasión, ¿qué le dice? En la primera ocasión, en la segunda ocasión le hace una pregunta y le dice, ¿quiénes son esos hombres que están allí? ¿Y es que acaso Dios no tiene la sabiduría, la plenitud de saber quiénes son estos hombres? Por supuesto que la pregunta que Adonai le hace es, no para saber quiénes son, porque él sabe quiénes son, sino, ¿tú sí sabes quiénes son ellos? A ver, esto es importante que lo recapitulemos. Permítame explicarlo mejor. No, ya se organizó, ya sí, ya es que estaba brincando, pero ya, gracias. Atención, cáptenme la intención de la pregunta porque viene muy bien para nuestros tiempos. Vienen unos hombres enviados por Balac a la casa de Balaam, y estos hombres, ¿qué le traen? Regalos, presentes. ¿Qué le traen? Lingotes de oro, joyas, mucho dinero. Y entonces Balaam ve todo esto y va y le dice, Dios, ¿tú crees que sería prudente que yo fuera? Y él está mirando el oro. ¿Me están captando? Este profeta, ¿qué tiene? Ego, ambición. Sabe que todo eso que está ahí, esa riqueza, es para él. Observen, cuando Eliseo recibió la visita del militar llamado Naamán, ¿quién lo recibió? ¿Lo recibió el profeta? ¿Por qué por qué Eliseo no lo recibió? Porque Eliseo conocía muy bien quién era Naamán. Cáptenme lo que quiero llegar. Sigo con el punto, no pierdan la línea. Ahora, Balaam le hace la segunda pregunta. ¿Puedo ir? Y Adonai le pregunta, Balaam, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿Acaso Dios no sabe quiénes son estos hombres? Entonces, ¿cuál es la intención de la pregunta? No, Dios no necesita confirmación. Voy a hacer un ejemplo más claro, voy a hacer un ejemplo un poquito más sencillo. El pastor Benny me lo encuentro aquí en Lincolnton. Me encuentro al pastor Benny en Lincolnton. Y yo lo veo con unas personas extrañas, muy extrañas. Y al solo hecho de observarlas, noto que son personas seculares, paganas, necias. ¿Cómo se llama esto de la salvatrucha? ¿Cómo se llama? De la M13, ¿cómo se llama eso? ¿Perdón? Las maras, eso, gracias por la palabra, gracias por ayudarme. Y yo los observo y les veo los tatuajes y los títulos M13, Mara, y entonces yo le pregunto, yo ya tengo una idea quiénes son o no. Yo ya sé quiénes son, pero sin embargo yo le hago la pregunta al pastor Benny y le digo, pastor Benny, ¿y esas gentes con las que tú estás, quiénes son? Es decir, ¿y es que acaso tú no sabes quiénes son ellos? Dios le está diciendo a Balaam, ¿es que acaso tú no ves la gente que tienes en tu casa? Tú me estás preguntando que quieres ir a Balac. ¿Acaso no sabes quiénes son esos que están contigo? Tú no sabes quiénes son esos que están contigo. ¿Me captan la pregunta? La pregunta que Adonai le hace no es porque él no sepa, ni porque se lo confirme, es porque le está preguntando al profeta, ¿es que acaso tú no sabes la gente que tienes en casa? Son paganos, son perversos, son hechiceros, son demonios y los tienes en tu casa y todavía me preguntas que si te permito ir con ellos. Ve con ellos. Si es lo que tú quieres, ve con ellos. Pero con una sola condición. No olvides que a Israel no los puedes maldecir. Haz lo que quieres. Volvamos a la pregunta en el contexto.
¿Por qué nosotros le preguntamos a Adonai algo que si Adonai nos dice no, nosotros lo vamos a hacer? ¿Me están captando? Entonces, para definir los tres elementos en esta historia es un hombre profeta que lo que bendice es bendición, pero lo que maldice es maldición, sabe y tiene el discernimiento para hacer o tomar una decisión. Número 1. 2, tenemos una figura, dijo el hermano, el burro, dijo el hermano Javi, el burro. ¿Qué representa el burro? En alguna ocasión, sí, el término técnico, un animal de carga, una bestia, dijo el hermano Caleb, la bestia, el burro, pero es un animal fuerte, resistente, ¿verdad? ¿Alguna vez en su infancia, en su cultura, en sus países, los padres en alguna ocasión tratan a su hijo para decirle qué bruto? Le dicen, qué burro. Sí, en sus países, alguna vez su papá, su mamá alguna vez le dijo, pero es que mijo, usted sí es que es burro. Sí, pero bueno, pero se lo dijo, sí. Puede que se lo diga con cariño, con ironía, con molestia, pero qué burro. Miguel, qué burro. Qué burrito, el burrito sabanero. Entonces, cápteme, tenemos un profeta que tiene discernimiento, entendimiento. ¿Están conmigo? Pero que a su vez este profeta que tiene ego, yo, el deseo, la avaricia, la riqueza, aprovechando su don, quiere obtener beneficio para él. Luego tenemos en la escena otro personaje que se llama el burro. ¿Cómo se llama el burro? Se llama Atón. No se llama el burro Atón. En hebreo se dice Atón. No es que el burro se llame Atón. En hebreo se dice Atón. Y entonces tenemos el profeta Nevín, tenemos el burro Atón. ¿Y Atón qué representa? Atón representa lo que tenemos en nuestro interior cuando le llevamos la contraria al Padre. Esa materia, ese burro, ese asno, esa bestia, ese animal lo tenemos dentro cuando nosotros le preguntamos a Adonai, Adonai, ¿tú crees que este chaval me puede ir para la playa? ¿Me das permiso? ¡Qué burro! Te dice Adonai, pero qué atón, qué atontado eres, pues a chaval, mijo. ¿Me están captando? ¿Me están captando el ejemplo? Entonces tenemos el profeta que tiene discernimiento, pero que le pregunta a Adonai cómo hacer, que si le permite hacer algo mal para poderse ganar estos lingotes de oro. Luego la tipología, porque la expresión del burro y el asno y todo lo que está pasando aquí en Balá es una tipología de lo que estamos hablando. Entonces el burro representa al hombre en su interior llevándole la contraria y haciendo lo contrario. ¿Qué ocurre? Entonces usted se preguntará, pero entonces ¿cómo es que el burro ve al ángel? Es correcto, porque cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, nosotros mismos sabemos que es lo correcto, pero sin embargo no lo queremos ver. ¿Me están captando? Y entonces lo vemos una vez y lo vemos dos veces y lo vemos tres veces y el hombre espiritual no lo ve, pero el hombre animal sí lo ve y el hombre animal te dice, mira el ángel que está frente a ti y tú dices, no lo veo, es que no lo veo y no es que no lo vea, es que no lo quieres ver. ¿Me están captando? Entonces esta es la tipología del asno, pero en la tipología que estamos llevando, el profeta, el Nevín, el Atón, ¿quién es la siguiente figura que tenemos? El ángel. Entonces el ángel se presenta y el animal, la bestia que llevamos dentro, lo ve y lo reconoce, pero sin embargo no le hacemos caso a la bestia que tenemos dentro, porque esa bestia que nos tiene adentro dice, ponga a creerle a esa gente, tranquilo hermanos, vayámonos. ¿Qué hay de malo con una rumbeadita, hermano? ¿Qué hay de malo con una bailadita? ¿Pero qué hay de malo con un traguito? ¿Pero qué hay de malo ahí con una liniecita, hermano? ¿Qué hay de malo ahí con unas pastillitas? Yo no sé cómo se llaman esas drogas, pero ¿qué hay de malo? Y la bestia que tenemos adentro, hay alguien que le está hablando y le diciendo, ¿qué hay de malo? Hagamos esto, nadie se da cuenta. Aquí entre nos, tranquilo. Yo no le voy a decir a nadie, tranquilo. ¿Me están captando? Y entonces se presenta el ángel y ese mismo animal que tenemos por dentro lo ve, pero el mismo profeta que tenemos dentro no lo quiere ver.
¿Captaron la escena de las tres representaciones que tenemos allí? No quiero detenerme en Balac porque no me quiero enfrentar a Balac, ya eso lo hemos estudiado en los años anteriores. Quiero que me acompañen a Miqueas, que es la Haftará para el día de hoy. Y aquí tenemos que hacer un cierre pronto porque el tema es muy extenso. Pero no quería dejar de pasar por mencionar algunas cosas sencillas del Parashá Balac, Balaam, que ya nosotros conocemos muy bien. Muy bien, tenemos entonces el Parashá Balac. Vamos a ir al capítulo de Miqueas, el profeta Miqueas. Leeré básicamente los títulos que trae el profeta Miqueas, porque el profeta Miqueas no lo podemos estudiar por capítulos, deberíamos estudiarlo completo. Primer parte del libro de Miqueas, vino palabra de Adonai a Miqueas, un profeta, quien profetiza concerniente a Shomrón y Jerusalén, esto es Samaria y Jerusalén. Acuérdense, tenemos dos secciones, siempre les digo, cuando vemos el mapa de Israel, esa forma triangular del mapa de Israel dividida en dos secciones. Aquí está el Mar Muerto, aquí está el Mar de Galilea, y aquí en la parte inferior, Río Jordán por el centro, y en la parte inferior está el Mar Muerto. Amén. Entonces, se divide en dos secciones, en la parte superior, Israel, la parte norte está Samaria y en la parte sur está Jerusalén. Entonces, este profeta trae palabra y le profetiza lo concerniente a Samaria y a Jerusalén en los reinados de los reyes Jotam, Asam, Jehizcayá y Yehudá. Oigan, pueblos todos, atiendan tierra y todo lo que contiene, y que que Adonai sea contigo contra ustedes, Adonai desde su sagrada morada. Entonces, lo primero que el profeta nos va a hablar es de todo lo que el pueblo de Israel está haciendo contra la voluntad del Padre, contra la voluntad de Adonai. Israel siempre, en las historias que leemos con los profetas, hemos visto a un Israel siempre en desobediencia, siempre en culto aparte de Adonai, siempre en asimilación. Capítulo 1, el profeta empieza a hablarle a lo que llamamos las dos casas, la del norte y la del sur. Samaria, capital, Jerusalén, capital. Capítulo 2, el poder de los opresores. Leamos el primer texto, dice: hay de los que planean perversidad y proyectan el mal en sus camas, cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen el poder. Codician los campos y se los roban, las casas y las agarran. Defraudan a los hombres de sus casas y a las gentes de sus tierras. Ciertamente, así dice Adonai, estoy planeando tal infortunio contra esta familia que ustedes no podrían librarse del cuello. No podrán andar derechos, pues será tiempo de gran desastre. Capítulo 3. El capítulo 3 es muy interesante, y del capítulo 3 solo quiero hacer una pequeña mención que tengo aquí en la gráfica. Dice: yo dije, escuchen, gobernantes de Jacob, casa de Israel. Lo voy a leer de nuevo. Yo dije, escuchen, gobernantes de Jacob, jefes de la casa de Israel, porque ustedes deberían saber lo que está correcto. ¿Quién me la quiere leer, por favor, en otra versión? El capítulo 3, verso 1. A ver, hermana Adriana, por favor. Muy bien, ahí, repítemelo, fuerte. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Está hablando de dos casas, príncipes de Jacob y líderes de la casa de Israel. Es decir, cuando recuerdan la división del norte y del sur, le está hablando a los dos porque son la casa de Israel, y les está diciendo: ustedes que son la casa de Israel, ¿acaso ustedes no conocen la palabra? ¿Acaso ustedes no conocen la Torá? ¿Acaso ustedes no conocen el Seder? ¿Acaso ustedes no conocen la palabra profética? ¿Qué dice enseguida? Verso 2. Pero ustedes odian lo bueno y aman lo malo. Ustedes, pueblo de Israel, odian lo bueno y aman lo malo. Esta palabra es impresionantemente fuerte. Vean el verso 3. Ustedes han devorado la carne de mi pueblo.
Ustedes han devorado la carne de mi pueblo. Aquí no está hablando de que se trate de, ¿cómo se llama sí, carnívoros, pero tiene otra palabra. ¿Cuál es? Caníbales. No está hablando de canibalismo. Está hablando de devorar la carne del pueblo. ¿En qué sentido? Opresión, maltrato, abuso. Esa es la manera de devorar la carne del pueblo. Dice, les han desollado la piel. No lo está hablando literalmente que les arrancaron la piel del cuerpo, pero cuando los esfuerzan, cuando los humillan, cuando los maltratan, cuando son perversos, opresores, les despellejan la piel. ¿Les ha pasado alguna vez en su trabajo? ¿Alguna vez han tenido jefes que saben que estamos a 120 grados de temperatura y le dicen, no me importa, usted trabaje, que para eso le pago? Pero aquí la ley dice que cada 45 minutos hay que tomar 10 minutos para sombra, para el agua. No me importa la ley, el que le paga soy yo, usted al sol. ¿Alguna vez ha tenido un opresor de esos? Aquí están, todos los días los vemos. Yo salgo por las calles y observo a gentes en las calles trabajando y cuando yo los veo, nosotros no soportamos, vamos en el automóvil con aire acondicionado a lo máximo y nos ahogamos, y yo veo a las gentes afuera en ese extremo sol, 110, 120 grados de temperatura, y los jefes nunca les dicen, tómense un descanso, por favor, respire, tranquilo, tranquilo hermano, vaya, tome agua, hágase una sombrita, haga una pausa. Los despellejan. Está hablándole a este pueblo de Israel. Opresores, opresores, opresores. Es decir, que esto no fue hace muchos años, eso es ahora también. Ustedes han devorado la carne de mi pueblo, les han desollado de la piel y la carne de sus huesos, y rompiéndoles en pedazos los huesos, los han cortado como para la olla, como para carne en un carnero. Aquí la palabra romper los huesos no es una palabra adecuada allí, no es que le hayan roto los huesos, lo que pasa es que los han maltratado tanto que ya incluso ni pueden caminar. Yo trabajé un tiempo en la construcción, ustedes recuerdan, y en el poco tiempo que trabajé en construcción, que no fue mucho tiempo, 6 meses, en esos 6 meses mi jefe, un querido amigo mexicano a quien amo mucho, por supuesto, me decía, tienes que subir estas hojas de chirroc al 6º piso. No había un ascensor, había que subirlas por las escaleras son en formas de zigzag, y pasar una hoja de chirroc por esa forma de escaleras de zigzag era muy loco. Entre 2 personas era difícil, pues a mí me correspondía hacerlo solo. Yo hoy no levanto una hoja de chirroc ni de locos, no puedo. Y en ese tiempo me tocó subir no una, 50, 100, 200 hojas de chirroc al 6º piso. Y hasta ahí llegó mi columna vertebral. Yo hoy en día levanto una cajita por acá pequeña, cualquiera que sea, y basta que haga una pequeña fuerza, inmediatamente mi columna hasta ahí llegó. O sea, que no crean que es que me estoy quejando y ay, que el pastor tan flojo. Mis huesos fueron quebrados en una situación de trabajo. ¿Están conmigo? Aquí lo está diciendo, no es que le hayan roto los huesos, pero se los quebraron en el sentido, ¿cómo se llama? En el sentido figurado, gracias, le quebraron los huesos. Pero ¿por qué hago mención a esto? Porque aquí el profeta Miqueas lo que está trayendo es una palabra profética que tiene que ver con el Edén, que tiene que ver con el varón y que tiene que ver con la varona. ¿Cuál es el nombre del varón en Génesis capítulo 2, verso 3? Ish. Excelente, qué bien, el Ish. Y el nombre de la varona, Isha. La Isha, porque del Ish fue tomado. Y en el libro de Bereshit, en el capítulo 2, verso 3, si alguien lo tiene por favor, me parece que es Génesis 2, 23, hermana Adriana, ¿cómo dice? Observen estas 2 palabras que coloqué aquí en la gráfica. Génesis 2, 23, ¿qué dice? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón. Muy bien, entonces ahora entendemos que el Adán que habla ahí no es el Adán, sino es el Ish. El Ish dice, ahora esta Isha fue tomada y es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ahora, la palabra hueso, escríbalo por favor en sus notas, la palabra hueso es etzem y la palabra carne es basar. Observen, etzem y basar. En la palabra etzem se escribe Ayin, Sadik y Mem, suma 200.
La palabra basar se escribe Bet, Shin, Resh, suma 502. Cuando sumamos 200 más 502, es decir, cuando sumamos carne más hueso, ¿cuánto nos da? 702, muy bien. Y hay una hermana que me escribió hace unos días un mensaje tan bonito, me dijo, pastor, no tenía la menor idea que las letras hebreas se podían cambiar de lugar y encontrar otra palabra. Pues aquí le tengo un segundo ejemplo. 702 es tomar el hueso y la carne, unirlos, nos da 702. Pero cuando tomamos ese 702 y lo invertimos, vean el ejemplo aquí, 702, le cambiamos el orden y lo convertimos a 207. ¿Qué es 207? Or. ¿Y 207 or qué es? Wow, qué lindo, ¿verdad? Es extraordinario. Entonces, or es 207, luz que se escribe Aleph, Bat, Resh, nos suma 207. Entonces, cuando tomamos el hueso y la carne, ahora eres carne de mi carne, hueso de mi hueso, y los unimos, tenemos luz. Y aquí el profeta Miqueas nos está hablando una palabra, repito, profética de la carne y del hueso. Cuando nos está hablando de la carne y el hueso, nos está explicando lo que ocurre en Edén, lo que ocurre en Bereshit y lo que va a ocurrir con el tiempo postrero en la venida de Mashiach, la carne y el hueso. Amén. Muy bien, vamos al punto número 4. Capítulo número 4. El reinado de la paz de Adonai, Yahweh Adonai salva a su pueblo, Yahweh dará gobernantes, corrupción contra Israel. Y en el capítulo 6, ¿qué encontramos? Vamos a encontrar la palabra Belén. ¿Dónde se me quedó Belén en Miqueas? Ya Adonai salvará a su pueblo. En ese día de hablar recorrerá a Jehová. En el 5. Ahora golpéate en tu pesadumbre, y nos han sitiado y golpean la cara con bastón al gobernante de Israel. No, aquí está, este es el punto al que quiero llegar. Capítulo 5, verso 2, gracias. Léalo fuerte conmigo y vamos a concluir aquí. Belén, tú, Belén, ¿cómo dice en su Biblia? Belén Éfrata, ¿esa palabra les suena? ¿Esa palabra les es familiar? Esa palabra la hemos repetido por años en esta casa. La primera persona, la pastora Pili, yo recuerdo la primera vez que ella escuchó esa palabra, Éfrata, y nos la mencionó. ¿Qué nos dijo? ¿Qué era Éfrata? Ábrete, ábrete. Ahora, Belén, preguntémonos por qué es tan importante Belén. ¿Cuántos de ustedes han visitado Israel? Muy bien, 1, 2, 3, 5. Oh, excelente. Casi todos hemos estado en Belén. Qué bueno. ¿Dónde está ubicado Belén? ¿Dónde está ubicado Belén? Al sur de Israel. ¿En qué sector? Porque si usted estuvo en Belén, recordará qué tuvo que hacer para ir a Belén. Porque en Belén, en mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Ay, tan lindos. Belén está ubicado en Cisjordania. Eso es un dato extremadamente importante, porque Belén hoy está ubicado en lo que se conoce como la tierra de palestinos. De los palestinos, gracias. Por lo tanto, cuando usted estuvo en Belén y visitó la iglesia ¿cómo se llama la iglesia que visitó en Belén? Muy bien, el hermano Lucho sí se acuerda, tomó fotos ahí. ¿Te acuerdas? En la iglesia de la Natividad. ¿Por qué la iglesia de la Natividad? Porque en ese lugar de la iglesia de la Natividad se presume que fue el lugar donde estuvo el pesebre. ¿Y qué es el pesebre? El pesebre, ¿qué significa la palabra pesebre? No, no es azúcar, pesebre. No, ¿qué es pesebre? Es un bebedero, bien hermano Jorge, eso. El pesebre es una pila de agua en la que los caballos vienen a beber.
o los animales vienen a beber, el burro también viene a beber ahí, al pesebre, esa es la pesebrera, una vasija en piedra donde los animales beben. Pero a nosotros de niños, por lo menos en el caso mío, yo aprendí que el pesebre era el lugar donde nació el niño Dios. ¿Me están captando? Entonces, en ese lugar, en la iglesia de la Natividad, donde usted estuvo y tomó fotografías, ¿qué ves? Nosotros vamos a Israel y pasamos por Cisjordania y no nos damos cuenta que estamos pasando por tierra palestina. Usted está pisando tierra palestina, usted está pasando un pueblo de una religión que no es Yeshua. Usted está en un lenguaje que no es hebreo, usted está en un lugar donde hay paganismo, idolatría, donde hay un Dios, usted ya sabe de qué estamos hablando. Pero usted va a la iglesia de la Natividad y todos los del cristianismo y del catolicismo que van a Israel, llegan a la iglesia de la Natividad y se postran en el piso y besan el bloque, besan la baldosa porque allí nació Yeshua. Probablemente haya ocurrido así. Pero ese lugar, con el paso de los tiempos, y no voy a entrar a todo el texto, todo lo que menciono lo menciono, hermanos, porque necesitamos leer. Por favor, no se quede solo con escuchar unas pocas palabras mías y aprender un poquito, porque hay mucho que indagar. Entonces usted pregúntese, hermanos, miren, a cambio de estar en Netflix o a cambio de estar viendo cosas que no tiene que ver, investigue, vaya a Google, aproveche estas herramientas y pregunte: Iglesia de la Natividad, ¿qué es eso? Yo quiero saber, la Iglesia de la Natividad, y usted entra y mira y pregunta. Cuando en los tiempos la iglesia tradicional o la religión decidió construir la iglesia de la Natividad, de la Navidad, del nacimiento de Yeshua, que sabemos que ni es Navidad, ni es el 25, ni el 24, ni nada por el estilo. ¿Me están entendiendo? Entonces el turismo va tontamente a ver un lugar que nada tiene que ver. Y lo besan, y lloran, y se desmayan, y nada tiene que ver. Por eso hay que estudiar, por eso hay que leer la Torá, es la que nos ilustra. Pero sí vamos a resaltar en Belén las cosas importantes de Belén. Lo primero que vamos a encontrar es que Belén es un término que está compuesto por dos palabras: Bet y Lehem. ¿Qué significa Bet? Casa. Y Lehem, pan. Casa de pan. Muy bien. La palabra entonces significa casa de pan. Belén, casa de pan o casa de comida, es un lugar de provisión, es un lugar donde se encuentra alimento, un lugar donde podemos encontrar pan. ¿Qué es el pan? ¿Quién es el pan? Yeshua. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yeshua, el pan de vida, nació en Belén. Belén se hace famosa por esta historia del Mesías que nació. Juan 6:35 y Juan 6:48 dice: Yeshua hizo la asombrosa proclamación: yo soy el pan de vida. El pan de vida nació en la casa del pan. Allí hay alimento, provisión en la casa del pan. Si comemos de este pan, viviremos para siempre. Juan capítulo 6 verso 51. La gente de hoy entonces puede encontrar a Yeshua alimentándose del pan de la palabra de vida, en la casa de pan, en Belén. La casa del pan, la casa verdadera, la casa de Adonai. Amén. Ahora, la primera mención que tenemos de Belén, la palabra Belén aparece por primera vez en Bereshit, en el capítulo de Génesis, en el libro de los comienzos, y muchas realidades eternas tenemos frente a la palabra Belén, cuando se habla de la semilla, de lo que sembramos, etc. Génesis capítulo 35, verso 19 dice: murió pues Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata. Entonces hoy podemos entender esa frase. Cuando nosotros leíamos en otro tiempo que Rebeca murió, ¿quién era Rebeca? La esposa de Jacob, mamá de José, Raquel, la mamá de José y de Benjamín. Raquel muere en el camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino de Éfrata, dice Génesis capítulo 35, verso 19. Murió pues Raquel y fue sepultada en el camino a Éfrata. Es decir, ¿dónde fue sepultada Raquel? En Belén. ¿Vamos bien? Muy importante.
Belén es un lugar de fecundidad. Génesis 35:16 dice que Jacob y su familia viajaban de Betel a Éfrata y allí dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Esta palabra Éfrata aparece a menudo en Belén y significa fecundidad. Otro nombre para Belén también significa capacidad. Otra definición es montón de cenizas, un lugar de fruto. Belén también se le conoce como Éfrata o Efrata y es un lugar de fecundidad, una fecundidad que sale de un montón de cenizas. ¿Qué eventos importantes ocurren en Belén? Ya lo vimos uno, muerte de Raquel. Luego viene en Génesis capítulo 35, verso 17, lo llamó Ben-Oni para su padre y su padre lo llamó Benjamín. El nacimiento de Benjamín se ocurre ¿dónde? En Belén. Hijo de mi tristeza, el mismo que es hijo de nuestros dolores es también hijo de la diestra. Aquel que cargó con nuestros dolores y con nuestra maldad en la cruz es el mismo que fue resucitado entre los muertos y sentado a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado y potestad, Efesios capítulo 1, verso 21. Hijo de la mano derecha. ¿Quién nació en Belén, la casa del pan? Es hijo de dolores que se convirtió en hijo de poder. Atención. Ruth, ¿recuerdan quién es Ruth? ¿Qué pasó con Ruth? Vivía un tiempo de hambruna. En los días de los jueces hubo hambre en la tierra y una familia de erratitas de Belén, Judá, salió de Belén para habitar en la tierra de Moab. Salieron de la casa del pan, Belén, debido al hambre. Había hambre en la casa del pan. En el mundo actual, este concepto la gente lo difiere. La iglesia siempre tendrá pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai, dice Mateo capítulo 4, verso 4. Adonai los visitó dándole pan. Los judíos y los gentiles regresan. Cuando Noemí decidió regresar, su nuera Ruth, una moabita, se unió a Noemí mediante un voto de pacto. Te ruego, será mi pueblo y tu Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1 verso 16. Vinieron y regresaron ¿a dónde? A Belén. Entonces Noemí regresó y Ruth la moabita y regresaron y llegaron a Belén. Bueno, hay toda una historia de quienes estuvieron en Belén. Boz, sabemos que es el pariente redentor, se encuentra allí en Belén. Boz, el señor de la cosecha, también resultó ser pariente del redentor. David, el rey David, rey que viene de Belén. El pastor que se encuentra en Belén, David era pastor, pero David de vez en cuando iba y volvía de Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Belén produce cazadores de gigantes. La profecía, el Mesías nacido en Belén. Miqueas, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre millares de Judá, de ti saldrá el que será mañana en Israel, cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Entonces, ¿por qué es importante resaltar la vida del profeta Miqueas para el Haftará de hoy? Porque nos anuncia que de esa pequeña ciudad llamada Belén vendría una estrella, y esa estrella, tipológicamente hablando, es el nacimiento de Yeshua, nuestro Mashiach. Extraordinario el tema de Miqueas. No vamos a avanzar más en Miqueas, vamos a dejarlo hasta allí. Les dejé una gráfica con el nombre de Belén Éfrata. Tomen nota, por favor. Belén se escribe Bet, Yud, Tab. Bet vale 2, Yud vale 10, Tab vale 400. ¿Cuánto nos suma en total? 412. Entre sí nos da 7 y nos marca Belén, tierra de fecundidad, lo leímos, y tierra de plenitud. Luego tenemos Éfrata, se escribe Aleph, Pei, Resh, Tab, Hei. Aleph 1, Pei 80, Resh 200, Tab 400, Hei 5. Suma total 686. Sumados entre sí 20 y 20 nos da 2 y 2 es Bet. Bet significa casa. Entonces, cuando tomamos casa y plenitud, ¿qué tenemos? Casa, Bet y plenitud, casa plena, completa, casa de Adonai, la casa de Israel. Amén. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que la gráfica haya quedado comprendida, ¿sí? ¿Sí la captaron? ¿O alguna inquietud tienen por allí? Pastora Pili, que me hace ojos. ¿Qué significan esos ojos?
No, es que dividí la paracha en dos secciones. Te voy a explicar nuevamente. Permítame media hora para explicarle un poquito a la pastora cómo fue. La primera parte, burro, no, nunca dije, jamás dije eso. Ay, vea, no ponga palabras en mi boca, por favor. Nunca dije jamás eso. No, no, no. No, es una pregunta que tengo que clarificar. La paracha que tenemos para hoy es la paracha número 40, Balak. Balak, un madianita, ¿recuerdan? Balak podía hacer muchas cosas él mismo, pero sin embargo él decide consultar a Balaam, porque cree que Balaam tiene el favor de parte de Dios, ¿recuerdan? Y gracias por recordarlo, solo para cerrar la historia. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la estrategia que utilizó Balaam, aunque no cobró el dinero y se quedó con las propiedades? ¿Cómo Balaam le dio información a Balac para destruir a Israel? ¿Recuerdan cuál fue la estrategia? ¿Ellos qué hacen? ¿Cuál fue la estrategia? Entonces, coloca las tiendas para que vendan las telas, los perfumes, las aromáticas, los ungüentos, y en las puertas de entrada coloque mujeres ancianas. Sí, no. Lean. Pues, lean, por favor, lean la Biblia. Coloquen afuera, coloquen en la puerta exterior. Es lo que se hace hoy. Coloquen en la puerta exterior las ancianas, las abuelitas. Cuando los hombres de Israel vengan a comprar, ellos son muy reverentes, muy educados, ellos son hombres kadosh. Ellos van a ver a esas ancianitas, se las van a respetar, les van a tratar con mucho respeto, con honra. Cuando pasen los hombres a hacer sus compras, colóquele las muchachitas, las jovencitas. Y cuando ya estén adentro, o sea, que nadie los vea y ellos entran, y cuando estén adentro, háganlos pasar un poquito más adentro. Y ténganle servido todo, masajes, sauna y demás. Y esa información, ¿qué pasa? Y estos burros exacto. Entonces imagínense a estos burros diciendo, Señor, ¿será posible que yo pueda pasar un poco más adentro? Nadie nos está mirando, podemos pasar, Señor, ¿me apruebas? Qué burro. Y el burro ahí al frente diciéndole, no, Señor, vaya para su casa, mijo, pórtese. Bueno, amados. Entonces, lo importante del Parashá Balak, que todo lo hemos estudiado cuántas veces, hay mucho por tratar cada año con Balaam, Balak y todo lo demás. Pero queríamos este año en el Haftarah, quería resaltar la importancia de Belén. Porque Belén lo escuchamos, lo sabemos, pero a veces lo pasamos un poquito por alto. Y les repito, cuando Adonai les permita estar en Israel, los que van a ir el próximo año, por favor, sí, muy pronto, yo sé, los que van el próximo año, cuando visiten la tierra de Palestina, Cisjordania, y entren a la iglesia de la Natividad, recuerden que están visitando un lugar pagano, idólatra, que probablemente en ese lugar pudo estar el pesebre, la poceta de agua, pero la gente va e ignorantemente participan del acto idolátrico. ¿Me están entendiendo a dónde quiero llegar? Por lo tanto, si vayan con el discernimiento. Repito, si el lugar evidentemente es, que hay gran probabilidad que sí sea, el lugar fue convertido, repito, en un lugar de idolatría. Pero no es nuestro propósito visitar un lugar idolátrico, es ir a un lugar con el discernimiento y el entendimiento. Cuando usted visita un museo, cuando usted visita un lugar, como lo hicimos en Washington cuando visitamos los museos, pues debemos tener el discernimiento de saber qué estamos visitando, porque para eso es que leemos una palabra. ¿Cuánta gente va, por ejemplo, al río Jordán en Israel? La gente sueña con ir al río Jordán y sumergirse en esas aguas. ¿Y quién demuestra o puede probar hoy técnicamente que el lugar donde hoy la gente hace el tevilá o el mikveh en el río Jordán es verdaderamente el lugar donde estuvo Juan el Bautista y Yeshua? No hay manera de probar eso. El río Jordán es extremadamente extenso, que va del norte al sur en Israel. Pudo ser otro lugar distinto a ese.
De hecho, si el Eterno nos permite y cuando vayamos a hacer Tevilá en Israel, seguramente que no lo iremos a hacer en ese sitio, porque el río Jordán tiene lugares mucho más bellos, mucho más hermosos, a donde verdaderamente podemos ir y tener una hermosa Tevilá. Amén. Y no tienes que pagar. Bueno, mis amados, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado la historia del Haftarah para el día de hoy. Amén. Continuemos entonces con nuestro Havdalah. Shalom, amados, muchas gracias. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral.